Esta noche, Desde las Cámaras, el Congreso de la Unión se alista para celebrar un periodo extraordinario de sesiones. Además, las comisiones de ambas cámaras dictaminan el paquete de iniciativas que habrán de discutirse en los próximos días. Y también hablaremos con el activista Salvador Cacho sobre un tema que lacera a todos: la violencia sexual infantil. Desde las Cámaras comenzamos. A partir del lunes próximo y hasta el 30 de junio, el Congreso de la Unión llevará a cabo un periodo extraordinario para discutir diversos ordenamientos pendientes en ambas cámaras legislativas. Entre las más destacadas están la propuesta de reforma a la Ley del Poder Judicial en materia de seguridad nacional y otras más en materia de salud y bienestar animal que serán incorporadas en este paquete de reformas a discutir. A lo anterior se sumarán las propuestas de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que, junto con la de competencia económica, han estado sujetas a debate y discusión por sus efectos en los distintos sectores involucrados en la materia. Esperemos que prevalezcan los consensos para que el diseño de todos estos ordenamientos enriquezcan el andamiaje jurídico que nuestro país requiere. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. Toca el turno de conocer el análisis de nuestra experta en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Hola Adriana, qué gusto me da de saludarte y también a todos los amigos de la audiencia. Bueno, está prácticamente listo el periodo extraordinario de sesiones. Lo que se sabe puntualmente es que entrarían las iniciativas en materia de ley de la Guardia Nacional, también la de investigación de inteligencia y la de seguridad pública. Esto de acuerdo con los 12 pendientes que dio a conocer la Junta de Coordinación Política, que podrían ser tratados en un periodo extraordinario, pero en ellos también está la posibilidad de que se realice o se revise el dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y una que nos ha ocupado mucho en estos días aquí, que es la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Haré específicamente énfasis en esta última porque me parece que se alcanzó un consenso interesante sobre los puntos que generaron controversia con las modificaciones que se le van a realizar. Dicen que podría ser a través de una adición, por ejemplo, pero no necesariamente podría ser que se retire la ley y entre una nueva. Esa discusión está pendiente. Lo cierto es que sí se ha revisado cómo se regula el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, y la intención es que en México permanezcan las tres áreas: la de la política pública de cobertura social satelital y de espectro en manos de la agencia digital o de la entidad que se conforme, que podría ser un organismo desconcentrado. Ahora sí ya parece que está mucho más definido. Y también tendrían que la parte de la revisión de preponderancia o regulación asimétrica para efectos de competencia pasaría a la agencia antimonopolio, y se crearía un nuevo órgano regulador, les digo, desconcentrado, con 5 comisionados con independencia técnica, operativa y de gestión, y que tendría a su cargo, voy a leerlo para no equivocarme: concesiones y autorizaciones, espectro radioeléctrico y órbitas satelitales, Internet, radio, televisión y recursos espaciales. Internet, por lo que pasa por ello para efectos de que no se ha utilizado el medio para cometer delitos, y regulación de servicios de telecom y radiodifusión y verificación y sanción. Estos son los elementos que está considerándose de cambio más importantes. Hay otros más, como el permitir el pago de anualidades de la contraprestación para los concesionarios comerciales,
que podrían ser pagados en los primeros 5 años de vigencia de la concesión. De esto y más vamos a seguir platicando en días próximos. Muy probablemente la convocatoria del extraordinario se dé a partir del mes de julio. Me parece que quieren terminarlo en los primeros 15 días. Podría ser la última semana de junio, cuando estemos, ya viene la vuelta de la esquina, cuando estemos mucho más enterados del el contenido del extraordinario, pero de que habrá, habrá. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, quien habló con el diputado del Congreso de Zacatecas, Santos González. Zacatecas es uno de los estados que tiene una mayor carga migrante de todo el país. Incluso se establece que el más alto porcentaje de migrantes que tiene Zacatecas es la que surte gran parte del Producto Interno Bruto de la entidad. Pero, ¿qué es lo que va a pasar después de las redadas que está promulgando e intensificando Donald Trump? De eso vamos a platicar con Santos González, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Zacatecas. Me da mucho gusto saludarte y agradecer por el espacio. En efecto, es un tema muy complicado. Zacatecas es un estado eminentemente migrante. Estamos hablando que la mitad de nuestra población está en los Estados Unidos. Un poco más de 1,5 millones de zacatecanas y zacatecanos radican en ciudades como en Los Ángeles o en Chicago. La comunidad migrante zacatecana es muy fuerte, muy unida, pero también muy colaborativa con sus paisanos aquí en Zacatecas a través de las remesas. Ahora estamos sufriendo esta embestida por parte del presidente y me parece que es el momento oportuno para que todas y todos cerremos filas con nuestra presidenta de la República en este llamado por el respeto a la dignidad de las y los mexicanos y que podamos acompañarnos. Por eso hemos intentado en los 3 poderes, que yo represento a una parte del poder legislativo local en Zacatecas, y hemos estado en coordinación no solo con el gobernador David Monreal, sino también con la guía y la instrucción que nos ha dado nuestra presidenta de la República para poder defender a la soberanía. También es importante destacar que hemos estado en mucha comunicación con las embajadas y con los consulados. Hacemos la colaboración a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante para poder dar atención a las familias de zacatecanos que se encuentran allá y que ahora están sufriendo de esta pues muy lamentable política que se ha dado. Y yo veo que hay una buena estrategia que ya se ha diseñado, diferentes canales de atención oportuna a los migrantes que han sido ya deportados. Y también te digo, es una estrategia coordinada. La encabeza la Presidenta de la República con estos programas de apoyos ya que existen a los migrantes, no solo en materia económica, sino también en materia de asesoría jurídica, de acompañamiento. Y esas estrategias se están bajando en los estados. Te lo comento porque en Zacatecas a mí me da mucho gusto que la Secretaría encargada del ramo esté también con otros programas que vienen justamente a complementar la política que se está llevando a nivel nacional. Sí estamos preparados y también pues con mucha alegría que lo recibimos porque, te digo, ellos han dado todo por nuestro país. En Zacatecas los queremos tanto. Hay programas en nuestro estado que son 3x1, donde el municipio aporta, donde el gobierno del estado aporta y los clubes o los migrantes organizados aportan también para el mejoramiento de las calles, de los drenajes, de la seguridad. Es decir, es una comunidad muy bien organizada y que le tenemos mucho amor, mucho cariño y que ahora más que nunca tenemos que darles ese buen acompañamiento. En Zacatecas estamos implementando diferentes estrategias. Desde el legislativo estamos diseñando una adecuación a las leyes para poder simplificar los trámites de los migrantes nacidos de los hijos nacidos en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, para liberarles trámites, por ejemplo, del apostillamiento, también el establecimiento de relaciones con las embajadas y con los consulados para tener centros de atención a los migrantes y también una comunicación con las familias, además de un censo que se está realizando para saber cuántos de los mexicanos que han sido deportados son zacatecanos.
tener una estadística real y saber no solamente quiénes ya regresaron, sino cuántos familiares están allá para poderles darle el acompañamiento. O sea, no solamente es el apoyo social, sino también, como lo decía, la asesoría jurídica y también una parte de armonización legislativa para que podamos ayudarlos en los temas de trámites y de su buen retorno. Nosotros terminamos el 30 de junio. Este primer año legislativo ha sido muy dinámico. Por ejemplo, nosotros también avalamos la reforma al Poder Judicial, la reforma a la simplificación orgánica, creamos nuestra propia reforma local en materia de Poder Judicial. El pasado 1 de junio no solo renovamos ministras y ministros, jueces y jueces federales, sino que nos fuimos también al Tribunal Superior de Justicia del Estado, también a los jueces locales. Tuvimos una muy buena participación, mayor a la del promedio nacional. Estamos hablando de entre 14 y 15% de zacatecanas y zacatecanos que fueron y participaron en esta elección judicial. También ya creamos nuestra propia reforma para la simplificación orgánica, la desaparición del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y trasladarlo al nuevo organismo descentralizado que es Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, y diseñar un nuevo mecanismo de transparencia con enfoque en el ciudadano para que haya una determinación de las responsabilidades muy clara de la protección de los datos personales, el acceso a la información, que sea muy ágil, que sea muy rápido, que no haya trabas, que no haya secretos, que no se oculte pues la información, y también transitar a lo digital, es decir, que la información sea ágil y gratuita, y más si es por medios electrónicos. Pero aparte de eso, estamos encabezando una agenda social muy interesante. Yo tengo 30 años. A mí en Zacatecas capital, que es mi distrito, me ayudaron mucho las y los jóvenes. Por eso la primera iniciativa que presenté es capacitación juvenil obligatoria en materia de inteligencia artificial. Como tú sabes, es el auge, es el momento de la inteligencia artificial, del 5G, de las ciudades inteligentes. También estamos presentando iniciativas en materia de atención oportuna del cáncer. Hoy en Zacatecas todos los trabajadores de gobierno del Estado, de los órganos autónomos como la Fiscalía o la Comisión de Derechos Humanos, tienen un día al año pagado y también con su cita para que vayan a hacerse estudios anuales de cáncer, que es una enfermedad que si se detecta a tiempo puede ser tratable. También otras en materia de paridad, registro alimentario de deudores morosos. Fíjate, cuando una mujer gana una sentencia y se dice que el hombre es deudor alimentario moroso, hay que ir a registrarlo, pero ¿qué crees que les cobran? En Zacatecas todavía no te dan la pensión alimenticia, pero todavía tienes que ir a pagar al municipio una cantidad para registrarlo. Es una doble violencia. Entonces también queremos que se elimine ese cobro, que es una doble victimización hacia las mujeres. También estamos incorporando una actualización normativa al Código Penal para los nuevos delitos digitales. Estamos trabajando a fondo en Zacatecas. Zacatecas es un punto estratégico de la política migratoria del país y por eso debemos ver esa entidad como un punto de atracción para establecer políticas de protección a los migrantes que regresen al país, ya sean documentados o indocumentados en la Unión Americana, y al mismo tiempo establecer una política de empleo intensa, con el fin de que no se frene la productividad ni tampoco el desarrollo de muchas comunidades de esa entidad. Es momento de una pausa y regresando hablaremos de una situación que debe ser castigada con todo el peso de la ley, el abuso sexual infantil. Yo creo que hay que hacer una reforma integral para que los espacios de denuncia sean mucho más amigables y todo esto pueda empezar a disminuir. Yo no creo que nosotros vayamos a ser la generación que, de ninguna manera, que elimine que México sea el país número 1 en violencia sexual infantil, o que no tengamos este problema a nivel social, pero sí podemos ser la generación que disminuya esas cifras.
El activista Salvador Cacho es esta noche nuestro invitado y nos viene a platicar de un tema sumamente delicado: la violencia sexual infantil y la situación actual, para lograr impartición de justicia y qué acciones se deben impulsar. Los problemas que enfrentan las víctimas requieren actos sustantivos, además de reforzar desde el poder legislativo. Ya se encuentra con nosotros el activista Salvador Cacho. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo. Pues un activista sobre este tema tan lacerante, esta herida social tan abierta que es el abuso sexual infantil. Pues sí, es creo que algo que cuando lo hablas dentro del proceso, yo me acuerdo muy bien que mis abogados me dijeron, vas a terminar siendo una vocería de esto. Y yo les dije, no hay manera. Y bueno, heme aquí hablando al respecto. Porque es un tema que ha tenido muy poca visibilidad. Como comentábamos hace rato, es un tema tabú todavía en nuestro país. Es un tema del cual se habla muy poco porque es algo que incomoda. Tú hablas sobre violencia sexual infantil y a la gente no quiere escuchar al respecto. Como que quieren hacerse de oídos sordos porque incomoda mucho, y yo creo que incomoda por muchas razones. Yo creo que la principal de ellas es que en este país, que desafortunadamente somos el número 1 a nivel mundial en este terrible crimen, o sea, México es el país número 1 en violencia sexual infantil, el 80% de los casos pasa a manos de alguien de tu primer entorno. Entonces, cuando esto sucede en alguien en quien tú confías, en quien tú crees, a quien tú le tienes confianza, es decir, en muchísimos de los casos esto pasa en alguien de tu familia, por supuesto que es una situación que incomoda. O sea, la inmensa mayoría de los casos esto pasa en alguien de tu primer entorno, lo cual hace mucho más compleja la situación, tanto para la víctima como para la propia familia, porque en el momento en el cual tú pides denunciar, estás rompiendo con un esquema muy complicado. Estás rompiendo con la familia, estás rompiendo con tu primer círculo. ¿Piensas que nadie te va a creer? Incluso puede que nadie te crea. Las víctimas muchas veces caemos en esa disyuntiva entre qué va a pasar cuando yo alce la voz. ¿Mi familia me va a creer o no? ¿Mis papás me van a apoyar o no? Desafortunadamente hay miles de casos en los cuales son los propios padres quienes les piden a los hijos que callen, ¿no? ¿Por qué? Por preservar una estructura familiar, porque no vayamos a tener problemas, porque qué van a decir, qué van a opinar, porque opinen lo que quieran, ¿no? Y es que callar el tema es el principio. O sea, no lo resuelve. No, de ninguna manera lo resuelve. Y lo que yo digo es, el silencio es el principal cómplice de los pederastas. O sea, eso es algo terrible. Claro, porque jamás van a tener un castigo. Salvador, tú denunciaste porque, bueno, tu caso contaba con varios agravantes. Era un familiar directo, era tu primo hermano. Sí. Fue durante varios años. De los 6 a los 14 años. Y el tema, las leyes hoy por hoy mexicanas ya no prescribe el abuso sexual infantil. Es correcto. En septiembre, octubre de 2023 se modificó la ley. Y a partir de esa fecha, en una modificación a la ley que impulsó la senadora en aquel tiempo, Josefina Vázquez Mota, cambió la ley y por lo tanto estos delitos ya no prescriben en la República Mexicana. Esto es algo que se ha tenido que ratificar a nivel nacional. Creo que al día de hoy ya son 24 los estados de la República que han modificado sus códigos estatales, o sea, las constituciones de cada uno de los locales. Y por lo tanto, ya, si no me equivoco, Nuevo León fue el último, Armida hace rato fue la última diputada local que impulsó este cambio, para que a nivel estatal ya también esto haya cambiado. ¿Qué significa para la gente que nos está viendo que no prescriba? Que si una persona fue abusada hace 20 años en su infancia, hoy por hoy puede denunciar a su agresor. A partir de octubre de 2023. O sea, ninguna ley es retroactiva en perjuicio de nadie. Entonces, si hoy, toco madera, si hoy abusan de una niña y esa niña decide denunciar en 20 años, lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la máxima dentro de las víctimas de violencia sexual infantil, lo que ha demostrado la ciencia, lo que ha demostrado la historia, los estudios, es que, por ejemplo, en el caso de los hombres, tardamos un proceso de 15 a 20 años en hablar después de que pasó el último episodio. En el caso de las mujeres es de 10 a 13 años. Entonces aquí la máxima es que uno habla cuando puede, no cuando el Estado te pone una fecha de caducidad. Claro. Entonces, yo no sé quién le dijo antes a un legislador que ellos tenían algún tipo de información para decir que las víctimas teníamos un tiempo para denunciar.
Claro, porque entras en shock, Tú te identificas la agresión, disocias te de lo que te disocias. pasa, ¿no? O sea, Tú muchas de niño veces no sabías que estaba siendo agredido yo no sexualmente. sabía que era lo que estaba pasando. Tu mente, para Y evitar además el te dolor, se bloquea. disocia. Y te bloquea y tú no entiendes lo que te está pasando, porque además aquí también hay otra cosa muy importante. Si estamos hablando de que el 80% de las veces esto pasa con alguien de tu primer círculo, hay otro lado de la moneda y es normalmente alguien a quien tú quieres, en quien tú confías, a quien le tienes respeto, a quien le tienes cariño, a quien le tienes admiración. ¿Qué piensas que jamás te va a lastimar? Y entonces, pues, o sea, tú entras en este punto de igual y físicamente no me gusta, pero me está diciendo que es algo entre nosotros dos, que es nuestro secreto, que cuando yo crezca me va a gustar. O sea, son este tipo de mentiras Y en las que también entra la amenaza, ¿no? Si dices claro. te mato. Si tú dices algo, ya no te van a chismoso. querer, no te van a creer, vas a ser un mentiroso. Entonces, es un círculo en el cual estos sociópatas, asquerosos, monstruos, envuelven a sus víctimas. Entonces, en esta ambivalencia muy complicada, es realmente un escenario muy complejo. Entonces, cuando hablamos de que ya no prescribe, entonces significa que uno va a poderse tomar el tiempo necesario para denunciar cuando uno esté listo. Y creo que eso es un gran avance dentro de las leyes mexicanas. Por supuesto. Para que uno pueda llegar a un ministerio público, que bueno, eso ya es toda otra conversación, ¿no? Exacto. Ojalá. ¿No? Y bueno, y con los cambios en el Poder Judicial ya ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar, pero bueno, la ley dice que ya uno va a poder llegar y denunciar cuando uno esté listo. Y creo que eso es un gran avance. Tienes que denunciar y tienes el derecho a ser escuchado y a que proceda la averiguación y que se abra la carpeta de investigación. Por en tu supuesto. caso. Exacto. Eso es muy importante porque inhibe, no vamos a denunciar porque inhibe, no me van a creer. Exacto. En el MP, que es la primera línea del proceso judicial. Sí, que ahí, bueno, ya estaríamos entrando en esta conversación de la enorme necesidad que existe de la profesionalización de todas las autoridades que están involucradas en un proceso de denuncia con una víctima, ¿no? Que es una tragedia denunciar en este país, porque pareciera que el que denuncia es el responsable, ¿no? Oiga, pero, y sí es cierto lo que me está diciendo, oiga, pero ¿está usted seguro que esto le pasó? Oiga, pero... que estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños, ¿no? Que bueno, ahí hay algunos programas en los cuales tú puedes denunciar con claro, el de Julia Borbó y el Antena. Sí, pero bueno, ahí entran en temas de presupuesto, que si no le pagan a Julia, entonces no están habilitados las antenas en todos los ministerios. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer una reforma integral para que los espacios de denuncia sean mucho más amigables y todo esto pueda empezar a disminuir. Yo no creo que nosotros vayamos a ser la generación que, de ninguna manera, que elimine que México sea el país número 1 en violencia sexual infantil, o que no tengamos este problema a nivel social, pero sí podemos ser la generación que disminuya esas cifras. Denunciando y previniendo, Salvador, a los padres de prevención familia que nos están viendo, a los legisladores, ¿cómo se pudiera prevenir esto? Hablándolo, visibilizándolo. Yo a los papás lo primero que les... O sea, cuando me preguntan es, ¿y tú cuál es el consejo? Yo les digo, uno, créanle siempre a sus hijos. O sea, yo no soy un especialista en el tema, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni abogado. Yo lo que tengo es una historia que es cada vez menos mía y que he decidido poner al servicio de los demás. Y en mi experiencia lo que yo les puedo decir es créanle siempre a sus hijos, ¿no? En el momento en el que les digan, papá, no me quiero ir a dormir a casa de mis tíos, papá, no quiero saludar de beso, papá, a mí no me gusta cómo me toca fulanito tal, en ese momento es una red flag. O sea, por supuesto. En ese momento es créanle a sus hijos, no quiero ir a tal clase, no me gusta el profesor, no me gusta cómo me tocan. En ese momento es encender las alertas. Es una alerta. Es una alerta. Que uno tiene que... Y la parte para los legisladores es, señores, creo que señores y señoras, creo que necesitan ver el tamaño de problemática y las implicaciones sociales que esto está teniendo en el tejido social de un país de 123 millones de habitantes y cómo esto está repercutiendo en toda esta estructura, ¿no? O sea, el abuso sexual infantil tiene una cantidad de impactos en la psique, en la sanidad mental, el desarrollo, en la sanidad mental de las personas, en el desmembramiento de la sociedad, que derivas en problemas de adicciones, de comportamiento, de desarrollo personal, que terminan
permeando de una manera muy negativa en el desarrollo de la porque sociedad. si no se atiende, si no se... ¿Que cuándo se atiende? Adriana? ellos O sea, se van a autoatender. te pones en situaciones de riesgo, te conviertes en adicto a ciertas sustancias, no tienes un desarrollo correcto, Mental correcto. Ni mental, ni correcto interpersonal. O sea, son muchos los problemas como consecuencia de este abuso, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que es algo en lo que se tienen que prender las alertas. Insisto, hay una imperante necesidad de que se mida, ¿no? Algo en lo cual yo creo que México tiene que poner especial atención es que desde 2020 no hay una sola medición de qué es lo que está pasando en este país con el tema de violencia y abuso sexual infantil. Y yo creo que se necesita, yo lo digo con todo respeto, yo no creería en una medición hecha únicamente por el gobierno mexicano. Yo creo que se tiene que hacer un ejercicio de colaboración entre el gobierno mexicano, organismos internacionales y la sociedad civil para permitir que se haga una medición de qué es lo que está pasando en el país hoy en día, porque además tenemos un punto importantísimo aquí. En 2020, que se hizo la última medición, entramos en pandemia. Entonces, yo no me quiero imaginar el pico de lo que eso sucedió, en el cual millones de niños estuvieron encerrados o en confinamiento con sus agresores. Entonces, ese pico de lo que se ha de ver elevado debe de ser una cosa terrible, pero nadie lo ha medido. Y yo creo que no podemos partir a esbozar algún tipo de ejercicio o de buenas prácticas o de mejoras para disminuir el tema de violencia sexual infantil si no tenemos números en los cuales partir para crear una primera hipótesis de cómo mejorar la situación. Así es, Salvador. Pues un tema al que hay que darle visibilidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, muchísimas gracias por el espacio. Gran activista de este tema tan doloroso. Muchas gracias. El abuso sexual infantil. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.